Bueno, vamos a empezar la cuarta parte del vídeo, ¿vale? Que es fuentes de energía. Esto es, bueno, mirar, recordar, 3, ¿vale? La parte 3, la anterior, que es el principio de conservación de la energía. Hicimos un problema, hablamos de lo que era el principio de conservación de la energía. Esto lo podéis encontrar en la página 107, con un ejemplo muy chulo de un saltador de pértiga. Además, hace poco ya sabéis que fue el récord mundial de pértiga, que lo estableció un atleta francés. Entonces te pone ese ejemplo de cómo se transforma una energía química de nuestros alimentos en energía cinética, la energía potencial, la energía que tiene que tener el saltador, tiene que tener mucha fuerza para doblar la pértiga, ¿vale? Y esa energía, ¿vale?, que tiene la pértiga al doblarse luego la devuelve al saltador, ¿vale?, que le permite pues llegar a una altura considerable y atravesar lo que es el listón. Aquí abajo tenéis lo que es la energía se degrada. ¿Qué significa esto de la energía se degrada? Mirad, esto tiene que ver con conceptos de termodinámica avanzados, ¿no?, de la entropía y todo esto. Pero simplemente os voy a decir que en casi todos los procesos que tienen lugar, ¿vale?, los que se transfiere energía de un cuerpo a otro cuerpo, parte de esa energía se pierde. No es que se pierda, sino que se transforma en calor, ¿vale? Como hemos dicho antes, se transforma en calor. Y ahora lo que va a ocurrir es que cuando parte de esa energía se transforma en calor, esa energía en forma de calor ya no se puede volver a aprovechar, es decir, a transformarse en otro tipo de energías. Por eso en todos los procesos, casi todos los procesos en los que se transfiere energía de un cuerpo a otro cuerpo, se trata de minimizar ese calor que se va a perder, es decir, esa energía en forma de calor que se va a perder. Era lo que os comenté en vídeos anteriores con respecto a el calor o la energía en forma de calor que se pierde en un circuito eléctrico. ¿De acuerdo? Eso es algo muy importante y es algo que para eso se están desarrollando unos materiales que se llaman superconductores. Los superconductores lo que hacen es transmitir la energía eléctrica de un lugar a otro lado, ¿vale?, a otro sitio, pero con una pérdida de energía en forma de calor de cero. ¿Vale? Eso, cuando se pongan en juego esos superconductores, pues va a haber, por ejemplo, en informática, procesadores que vayan rapidísimos. O sea, rapidísimos. Estoy hablando ya de ordenadores increíblemente rápidos, ¿no? ¿Vale? Como los ordenadores cuánticos y todo esto. Nosotros vamos a esta parte. La parte esta es fuentes de energía. Las fuentes de energía, ¿vale?, típicas, pues tenéis que ver lo que es una fuente de energía, ¿no? Las fuentes de energía se clasifican en dos grandes grupos, ¿no? Las fuentes de energía renovables y las no renovables, ¿no? ¿De acuerdo? Lo tenéis aquí. Fuentes de energía, la página 108. ¿Vale? Las fuentes de energía no renovables son aquellas que proceden de recursos cuya presencia en la naturaleza es limitado y por lo tanto pueden agotarse. Las fuentes de energía no renovables son las que se van a poder o las que se van a agotar tarde o temprano. ¿De acuerdo? Mucha gente dice el sol es una fuente de energía no renovable. Vamos a ver, es renovable, es decir, estamos hablando de que el sol sí explotará, estallará, pero dentro de millones y millones de años. Entonces podemos considerarla como renovable para nosotros. Ahora bien, el carbón o todo lo que son los derivados, como vimos, los derivados de los combustibles fósiles, pues son fuentes de energía no renovables. ¿Por qué son no renovables? Porque de aquí a la larga, a 40, 50, 60 años, se van a agotar. ¿De acuerdo? No os voy a recordar todo esto de las fuentes de energía, porque las fuentes de energía, lo voy a poner aquí, que es el punto 4, ¿vale? Estas sí que las vimos en clase. Las vimos bastante bien en clase. Vimos que las fuentes de energía no renovables principales, además tenéis esquemas hechos de esto, eran los combustibles fósiles. Dentro de los combustibles fósiles teníamos 3 principalmente, que son el carbón en sus 3 variedades, ¿no? Hulla, antracita y lignito. Ya sabéis, si jugáis al Minecraft sale un mogollón lo que es creo que sale la hulla y el carbón, ¿vale? La hulla es un carbón, ¿de acuerdo? No son 2 cosas diferentes. Después tenemos otro tipo de combustible fósil, es el petróleo, y el tercer tipo es el gas natural.
Entonces siempre hay que hacer referencia o hay que pensar en por qué se llaman combustibles fósiles. Se llaman combustibles porque al final lo que se hace con ellos prácticamente es quemarlos. Recordar que una reacción en la que se quema algo se llama una reacción de combustión. Y después se llaman fósiles porque provienen, o su origen, o tienen un origen provienen de restos vegetales y animales, ¿vale?, que se han ido depositando en la Tierra durante millones y millones y millones de años, ¿vale? No solamente dinosaurios, sino también restos vegetales. No sé si habéis dado en biología todo esto de la época del Carbonífero, ¿vale?, en la que la Tierra estaba totalmente cubierta de lo que son pues vegetales, de plantas de helechos, de árboles y todo eso. Pues todo eso se iba depositando y se iba transformando, ¿vale?, en otras sustancias diferentes. Tenéis lo que son las ventajas y los inconvenientes. Los inconvenientes son bastantes, ¿no? De hecho, pues todo lo que es el cambio climático tiene que ver con lo que son los combustibles fósiles. Producen el efecto invernadero. Ya sabéis que os comenté que el efecto invernadero es un proceso natural, ¿vale?, en el cual pues interviene sobre todo el CO2. Entonces lo que va a ocurrir va a ser que principalmente cuando nosotros quemamos algo, en ese humo que se produce, pues ese humo está hecho principalmente de CO2. Entonces el CO2 son unas moléculas que lo que hacen es que mantienen la temperatura, una temperatura determinada en la superficie de la Tierra, porque evita que la radiación, que la energía en forma de radiación infrarroja escape de la superficie de la Tierra. Entonces el CO2 tiene que estar en su justa medida, ¿no?, en cantidad. Si hubiese muy poco, pues toda esa radiación infrarroja que mantiene a la Tierra a una temperatura cálida escaparía y se produciría o daría lugar a una temperatura muy baja en la Tierra, que ya hubo, ¿vale? ¿Habéis visto la película de Ice Age? Pues ocurrió esa, ¿no?, una época de glaciación. Y haría un frío tremendo, ¿no?, en la Tierra. Y por el contrario, si en vez de haber poquito CO2 hay mucho CO2, pues es lo contrario, ¿no?, el calentamiento global, y tendremos una temperatura pues muy altas, ¿no? Por eso el CO2 pues tiene que haber una cantidad en su justa medida. ¿Por qué estamos incrementando la cantidad de CO2 en la atmósfera? Por las emisiones. Quemamos los combustibles fósiles. Esos combustibles fósiles, además de tener CO2, ¿vale?, pues también tienen otras sustancias que son muy malas para la salud, como son los óxidos de nitrógeno, e incluso hay muchos carbones que tienen azufre. Y ese azufre y ese nitrógeno, ¿vale?, pues puede producir otras sustancias en la atmósfera, como el SO2, el SO3, y ese SO2, SO3 y NO2, NO3 se combina con el vapor del agua y produce, atención, sustancias que son ácidas, como el ácido nítrico y el ácido sulfúrico. Ese ácido, pues luego esas sustancias ácidas, cuando llueve, llegan a la superficie de la Tierra y dan lugar a lo que son las lluvias ácidas. Las lluvias ácidas producen una modificación muy grande en lo que es la calidad de los terrenos y de las aguas, ¿vale? Entonces acidifica la tierra y también el agua, y también es muy, muy dañino, ¿entendéis? Algo que pone aquí, muy importante, que esto sí que es una cosa que ya se debería de quitar de en medio, son las centrales térmicas. ¿Lo veis aquí? Centrales térmicas, en la página 108. Una central térmica lo que se hace principalmente es quemar combustibles fósiles. Se quema carbón, ¿vale? Ese calor lo que hace es calentar agua, ese agua pasa a estado gaseoso y ese vapor de agua lo que hace es mover unas turbinas. Y esas turbinas, por el movimiento de esas turbinas, se produce energía eléctrica. Eso es lo que se hace en todas las centrales. Pero claro, en la central térmica se produce energía eléctrica, pero siempre con el detrimento de quemar algo. Y cuando quemas algo, pues produces CO2 o emites CO2 a la atmósfera. ¿Qué es lo que? Por eso las centrales térmicas pues son centrales que se deberían ya de eliminar. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, en una central nuclear? Que la energía necesaria para calentar ese agua y que pase a estado gaseoso y que ese vapor mueva las turbinas y produzcan energía eléctrica, esa energía no es producida al quemarse un combustible fósil, como puede ser un petróleo o un carbón sobre todo,
sino lo que se produce se produce cuando tiene lugar una reacción de fisión nuclear. Esa reacción se produce en unos núcleos que son núcleos de uranio, de un elemento que se llama uranio, y lo malo que tiene lugar en una central nuclear de fisión nuclear, ¿vale? Que es lo que tenéis aquí, energía nuclear. Lo malo es que como resultado de ese proceso se obtienen unas sustancias que son sustancias radiactivas, sustancias que emiten una radiación muy energética y que pues que esa radiación, pues si nosotros nos exponemos a esa radiación, nos puede matar. Es una radiación producida por rayos gamma, beta, alfa, y son pues de muchísima energía, ¿no? Tienen mucha más energía que los rayos X. Entonces, esto son las dos fuentes de energía no renovables principales. La energía nuclear, ¿por qué? Pues porque esa cantidad de uranio tarde o temprano se gastará. Y los combustibles fósiles, que también se gastarán. Y después las fuentes de energía renovables son aquellas que proceden de recursos que son inagotables. Tenemos la energía eólica, ¿de acuerdo? La energía solar, la energía hidráulica, la energía geotérmica, mareomotriz y biomasa. Unas se pueden aprovechar más que otras. Es decir, las dos principales energías importantes que tienen ya una eficiencia muy grande, recordar que nosotros sobre todo gastamos energía eléctrica. Entonces, la idea es, tenemos que transformar cualquier tipo de energía, mejor que sea energía renovable, en energía eléctrica. ¿Cómo se hace principalmente? Pues en el caso de las energías renovables, las que se aprovechan mejor son estas tres: la eólica, la solar y la hidráulica. ¿De acuerdo? La geotérmica es poco eficiente. Es poco eficiente en el sentido en el que nos da muy poca cantidad de energía eléctrica y nosotros demandamos muchísima energía eléctrica. Pensar ahora toda la energía eléctrica que se está demandando. La energía eólica es una energía que se ha desarrollado muy bien en muy pocos años. Antiguamente todos estos molinillos, estos molinos, estos aerogeneradores, que simplemente son pues, sabéis que los molinos donde se molía el trigo, pues eran el germen de estos aerogeneradores. Aquí lo que es el viento es lo que mueve las aspas de estos aerogeneradores, ¿de acuerdo? Y ese movimiento se lleva a una turbina y ahí en la turbina, mediante ese movimiento, se transforma en energía eléctrica. La energía solar, ¿vale?, es una energía muy efectiva. ¿Por qué? Porque directamente la energía del sol se transforma en energía eléctrica. ¿Entendéis? No necesitamos una turbina, ni necesitamos el movimiento de nada. Aquí sí que necesitamos el movimiento. ¿Qué movimiento necesitamos aquí? Aquí necesitamos el movimiento del agua. El agua tiene una energía por estar a una determinada altura en una presa, que es energía potencial, y ahora cuando se abren las compuertas de la presa, baja ese agua, es decir, esa energía potencial se transforma en energía cinética, igual que en el problema de la pelotita que bajaba por la rampa, y ese movimiento de ese agua mueve las turbinas. Las turbinas ya no tienen aspas, ya mueven una turbina, y mediante ese movimiento, mediante unos imanes y unos circuitos eléctricos, se transforma en energía eléctrica. Esa energía eléctrica ya viene a nuestras casas, se tiene que transformar todo lo que es el voltaje, la corriente, y esta energía hidroeléctrica o hidráulica se ha aprovechado durante muchísimo tiempo, sobre todo el último siglo. Estas son las tres más efectivas, ¿de acuerdo? Todavía pues están en desarrollo, ¿vale? Todas estas tres. Otra energía que no te viene aquí y que yo os dije que es súper importante y que sería una fuente de energía inagotable, atención, es la energía de fusión nuclear, no de fisión. No la que se produce en las centrales nucleares, donde obtienes energías o obtienes sustancias radiactivas, sino lo contrario, es fusionar, es unir dos núcleos, ¿vale? Se transforma en otro núcleo de átomo, en otra sustancia, y ese proceso tiene lugar con una emisión de energía muy grande. ¿Qué ventajas tiene? La ventaja es que no se producen desechos nucleares, ni radiactivos, ni es un proceso peligroso, ¿de acuerdo? Todas esas películas futuristas que veis, en las cuales hay coches que vuelan o cualquier otra cosa, están inspiradas, ¿vale?, en lo que es la energía de fusión nuclear, ¿vale?, que indudablemente es la energía del Sol. Es decir, el Sol nos da energía porque en su interior, ¿vale?, se produce un proceso de fusión nuclear. Los núcleos de hidrógeno se fusionan
fusionar es unirse, y al unirse se transforma en helio, pero además da una cantidad de energía grandísima. Entonces lo que nosotros realmente tenemos que hacer es intentar desarrollar ese tipo de energía, que no es más que la energía de las estrellas, es decir, es la energía primitiva de la que vienen todas las demás energías, ¿vale? Bueno, pues con esto termina ya la explicación del tema. Recordar 4 partes, 4 vídeos hemos hecho de este tema, ¿de acuerdo? Y la idea es, ya sabéis, poner un vídeo explicativo del tema, luego poner ejercicios y corregir los ejercicios. Entonces el próximo vídeo que os ponga será el vídeo donde corrija los ejercicios que os mandé, ¿de acuerdo? Vale, hasta luego chicos, nos vemos.